En esta mañana, Dios por todo lo bueno, lo maravilloso. La pauta que el mundo está girando hacia la parte política y espiritual son señales, como decía el hermano Carlos Vargas. Yo se los dije, no se lo dije porque líbrame el Señor de decir que soy profeta, que soy apóstol, no. Guárdame el Señor de todas esas cosas. Pero sí, a través de la Escritura uno puede estudiar bien minuciosamente la Escritura y saber en qué tiempo estamos viviendo. Yo se los dije a ustedes en el mes de mayo. En este mes cumple 77 años Israel, que fue restaurada como Estado-nación. Su restauración como nación fue restaurada. Pero su restauración espiritual va a ser cuando Cristo venga en gloria. Y les dije a ustedes, de aquí para allá vamos a ver cosas que no hemos visto en todo nuestro tiempo. Y se están viendo cosas más fuertes. Señales de, como les dije a ustedes, no en este ni en el otro, pero sí que el arrebatamiento viene. Y nos vamos con Cristo. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana traigo un estudio, la relación de Cristo con las 5 ofrendas del antiguo pacto o lo que estaba bajo la ley. Antes de entrar en este tema, quiero exponerle o hablarle de ciertos términos que nosotros los vamos a ver ahí. Muchas veces nosotros leemos la Escritura y salen palabras como expiación, remisión, redención y propiciación, que son 4 términos que usa la Escritura. Y muchas veces, por falta del conocimiento, ¿qué es lo que quiere decir? Esta palabra, ignoramos el valor que tiene el sacrificio de Cristo. Como decía el hermano, no hay que dejar de estudiar la Escritura. Con el hermano venía comentando, y me dice el hermano, ahora estoy estudiando más la Escritura, gloria a Dios, porque no sé cuándo y hay que estar preparado, ¿no? Entonces, hermanos queridos, le digo en el nombre del Señor Jesucristo, este estudio nos va a ayudar mucho a comprender más el sacrificio de Cristo y ponerlo en alto. A veces, porque no conocemos el trasfondo espiritual de estas cosas, no tenemos el valor real que tiene el sacrificio de Cristo. Te digo una cosa, te voy a poner las palabras, son 4 palabras que están en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Y si tienes la gentileza y el interés de aprender, te voy a explicar cada palabra lo que significa. Por lo menos expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Significa padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. ¿Ok? Propiciación. ¿Qué significa propiciación? Significa acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. También quiere decir apaciguar o satisfacer. Porque el Padre se oyó una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en que mi alma tiene contentamiento, amén, hermanos. Y este versículo lo encontramos en propiciación, está en 1 Juan 2:2, 1 Juan 4:10, la palabra complacer, Mateo 5:16, 17, la palabra agradable, Mateo 12, 18 al 20. Remisión. ¿Qué significa remisión? Significa quitar, apartar, alejar del pecado, alejar el pecado del pecador y del creyente, los pecados. Hebreo 9:15, Hebreo 9:22, Hebreo 10:18, Mateo 26:28, Hebreo 9:26, la palabra quitar, apartar. Amén, hermanos. Eso quiere decir remisión. Por eso cuando Cristo le dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros he entregado, y este vino es mi sangre, que por vosotros es derramada. Para
remisión de los pecados del nuevo pacto. ¿Entendieron eso? Entonces, eso significa eso, y eso está dentro de lo que es la cristología. Hermanos, si hay una doctrina amplia, larga, extensa, es la cristología. No hay otra. Es más, ni la doctrina de la Trinidad es tan extensa como es la doctrina de la cristología. La última palabra es redención. Redención significa rescatado, liberado, comprado, pagando un precio. Gálatas 1:4. Gálatas 3:13. Gálatas 4:45. Efesios 1:7. 1 Corintios 1:30 al 31. Y 1 Pedro 1:18. Ese versículo sí me lo sé porque dice, porque por precio habéis sido comprados, no con piedra, ni oro, ni cosas preciosas, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por precio hemos sido comprados. Por eso la palabra redención, quiero decir, es comprado, rescatado, salvado. Una vez que el hermano compró las Biblias que regaló aquí, las quitó donde estaban vendiéndose, ya no se vuelven a vender más. Amén. Así es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos rescató para no estar expuestos nuevamente al pecado. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que ya teniendo estos puntos primordiales, vamos al estudio. Gloria a Dios. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Levítico. Levítico capítulo 1, versículo del 2 al 5. Levítico capítulo 1, versículos de 2 al 5. La relación del Señor Jesucristo con las 5 ofrendas del antiguo pacto. Amén, hermanos. Ustedes me avisen cuando lo tengan para que confirmemos y comenzamos a leer los versículos antes citados. El Levítico capítulo 1, versículos 2 al 6. Al 5. Amén, hermanos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, la autoritativa y infalible palabra de Dios, como está escrita. Háblalo, hijos de Israel, y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, y pondrán su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Oremos. Amado Dios y Padre Santo Celestial, te damos las gracias en esta mañana, mi Dios eterno. Te bendecimos y te adoramos, Señor, por las grandezas, por ese amor con que nos viste, Señor eterno, desprotegido, Señor, lejos, Señor, de alcanzar lo que hemos alcanzado a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te hemos adorado con cánticos, con alabanza, con adoración, Señor. Hemos derramado nuestros corazones delante de ti en esta mañana, mi Dios, como una forma de agradecimiento, Señor, a ese sacrificio que pusiste a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te presento este pueblo santo, Señor, delante de ti, por medio de ese sacrificio, Señor, y perfeccionado por medio de ese sacrificio. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias, te damos honra y gloria para siempre, Señor. Me presento delante de ti, mi Dios, para que me des palabra de ciencia y conocimiento para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dice
en forma de introducción, ofrenda o sacrificios que se ofrecían bajo el pacto mosaico o la ley, estos cinco ofrendas nos presentan tipo o figura del Señor Jesucristo. En la cruz, a través del estudio, usted va a ver que no hay resurrección, solo sacrificio. No hay resurrección. A través de este estudio que estamos poniendo. ¿Por qué? Porque se dedica unamente al sacrificio de Cristo en la cruz, que están tipificados con los que hemos leído. Amén. Cuando digo tipificado, tipo, figura, sombra. Amén, hermano. Dice, en la cruz, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29, para los que apuntan. También es posible la redención del pecador cuando dijo, consumado es. Esa expresión, Juan capítulo 29, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Esa palabra consumado, algunos creen de que se refería a que su vida estaba llegando al término de la existencia de este mundo, pero no. Cuando dijo consumado es que la redención, el trabajo que Dios le había encomendado, la misión que Dios le había encomendado, estaba realizada en esa cruz del Calvario. Consumado es, pagado el precio por expiación, lo que hemos visto, expiación, redención, propiciación. Todas esas palabras las vamos a ir viendo en el estudio. Amén, hermanos. Las ofrendas son 5. Ofrenda de holocausto. Gracias, hermano. Ofrenda de holocausto. Le he dicho a ustedes que es una palabra hebrea que se compone de 2 palabras. Holo, quemado. Holo quiere decir todo. Causto, quemado. Holocausto quiere decir también ofrenda encendida. Porque se ofrecía el sacrificio, como lo estamos viendo aquí en el versículo 3. Si ofreciere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá, el versículo 3. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Yo tengo el estudio del simbolismo del tabernáculo, un estudio muy extenso, quizás como 8 domingos, pero para que podamos entender, el altar del holocausto, digamos, es este donde se ponía la ofrenda y se quemaba toda la ofrenda. El sacerdote no comía nada de esa ofrenda porque era expiación. La palabra expiación es lo que se celebran los judíos en el mes que acaba de pasar, septiembre, celebraron la fiesta de la expiación, que quiere decir Yom Kippur, día de redención o día del perdón. Ese día se ayuna todo el día. Israel no come nada desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se dedica a escuchar todo lo que está escrito en el libro de la ley. Amén, hermanos. Ese es el día de la expiación. Entonces, estaba el tabernáculo, la puerta del tabernáculo. Entre la puerta del tabernáculo y el altar del holocausto había un lavacro donde se lavaban los sacerdotes las manos, la cara, los pies, porque si este sacerdote entraba sin lavarse al tabernáculo, no llegaba a la puerta cuando moría. ¿Por qué? Porque ese lavamiento simbolizaba lo que hoy Cristo ha hecho con nosotros, hermanos queridos, era santificación, limpieza corporal, que es lo que hoy tenemos nosotros, limpieza espiritual y limpieza corporal, y a su nombre, a su nombre. ¿Me entendiste, hermanos? Entonces, esa era la ofrenda del holocausto. La segunda ofrenda era olor, esta ofrenda era de olor grato. La segunda ofrenda se conoce como ofrenda de oblación, conocida también como ofrenda vegetal. Y la ofrenda de paz. Esta ofrenda es extensa, hermano, maravillosa. Usted se va a dar cuenta lo rico, lo sabroso que es conocer,
Hermano, cuando usted empieza a conocer y a entender el significado del sacrificio de Cristo, usted va a tomar valor a través de esta palabra. Amén, hermanos. Cuando yo me convertí al Evangelio me decían, no lea el Viejo Testamento porque no le va a entender. Lea el Nuevo Testamento. Pero para entender el Nuevo Testamento, a medida que yo venía creciendo en el movimiento del Espíritu en mi vida, yo dije, no, yo no le puedo entender el Nuevo Testamento si no sé lo que dice el Viejo Testamento. Y de esa manera Dios me ha levantado para enseñar. Amén, hermano. Gloria a Dios. Esas eran las 3 ofrendas conocidas como olor grato, que es Cristo. El Padre y Cristo se habían puesto de acuerdo, voluntariamente. El Padre entregando a su Hijo voluntariamente. Cristo aceptando esa ofrenda, ese sacrificio voluntariamente. Amén. Por eso se conoce como olor grato. Amén, hermanos. Y la ofrenda de olor no grato era la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Dices, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Vamos a ver lo que no es lo mismo. Amén, hermanos. La ofrenda por el pecado es lo que Cristo hizo para quitar de en medio el pecado que nos condenaba, el pecado que nos heredó nuestros primeros padres Adán. Amén, hermanos. Es el pecado que nos condenaba. Pero una vez que Cristo vino y murió, ese pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Ya no te condena. Pero por la culpa de pecado, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es lo que a veces practicamos cuando no tenemos el reconocimiento, el valor que tenemos que darle al sacrificio de Cristo. Y pecamos así voluntariamente, aunque yo después me arrepienta. Pero ¿cómo eso? El apóstol Pablo dice estas palabras: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Amén, hermanos. Entonces la culpa del pecado es aquel acto que nosotros hacemos, que también fueron quitados. Amén. ¿Por medio de qué? Por medio de la confesión. Amén, hermanos. Ok, ahora sí que ya entendemos las dos ofrendas de olor no grato y las 3 ofrendas de olor grato. La ofrenda de holocausto tipifica a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios voluntariamente. Mire lo que dice el versículo 3 de ahí de Levítico. Mantenga su Biblia abierta en el libro de Levítico, porque ahí es donde vamos a leer mucho. El versículo 3 dice: si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerán de su voluntad. Ahí hay 2 palabras que se cumplen en Cristo. Amén, hermano. De su voluntad. Ofrenda de macho perfecto. Esas perfecciones de Cristo en su humanidad, porque déjeme decirle que aunque en este ser habitaban 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Amén, hermanos. Pero dentro de esa naturaleza estaba tan armoniosa que ninguna jalaba para ningún lado. Cristo sabía su propósito en su humanidad, por lo cual Él siempre decía: yo hago la voluntad de mi Padre. Humanamente hablándolo, ¿me entiende, hermanos? Y entonces cuando dice aquí sin defecto, esa se aplicaba a la vida de Cristo, que fue perfecta, sin pecado, sin mentira, sin engaño, todo lo que es impecable. Amén, hermano. Impecable absoluto. Gloria a Dios. Y dice la otra parte: de su voluntad la ofrecerá. Aquí está la voluntad del Señor Jesucristo ofreciéndose a sí mismo. Amén. En Juan capítulo 10, versículo 18 dice: yo pongo mi vida por las ovejas, nadie me la quita. Yo mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, ahí estamos hablando de un acto voluntario. Amén, hermano. Yo mismo la pongo, esa es la voluntad, lo que dice aquí, voluntariamente. Voluntariamente se ofreció, escucha bien, sin que hubieron momentos, que con el momento de Getsemaní, que cuando miramos nosotros, ¿se acuerdan el estudio de la cristología que acabamos de ver? Cuando Él está en Getsemaní con el temor a la muerte, cuando le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la muerte. ¿Sí o no?
Dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían, donde la presión, la tensión, aquello se reventaba por dentro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta expresión holocausto se ofrecía. Mira lo que dice el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aquí el ofrendante ponía su mano identificándose con el sacrificio sustitutorio. Amén. Todos los sacrificios que vamos a ver son sustitutivos, o sea, la doctrina de la sustitución. ¿Se acuerdan del estudio que di hace poco? La doctrina de la sustitución. ¿No se acuerdan? Ok. Esa parte que se pone la mano es donde se identifica que los pecados de este hombre que llevaba su ofrenda, su holocausto y ponía la mano, esa imposición de mano que él hacía, era una transmisión que le pasaba el pecado, la iniquidad, la maldad de este hombre por haber ofendido la santidad del Señor y haber quebrantado su ley. Era transmitido al animalito y el animalito moría por este hombre. ¿Qué culpa tenía este animalito? ¿Qué culpa tenía Cristo? Amén, hermanos. Y esa es la posición sustitutiva. Amén. Se identifica cuando usted vino a Cristo y usted levantó sus manos para aceptar a Cristo. Usted su trapo de inmundicia, dice la Escritura, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Amén. Todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, todas fueron puesta en la cabeza de Cristo. Amén, hermanos. Y Él nos dio su gracia, nos dio su amor, nos dio su bendición, su redención, su salvación, su justificación y su perfección. Y a su nombre, esa es la doctrina de la sustitución. Quizás no se acuerdan, pero aquí se la impartí a ustedes. Entonces esto era lo que hacía el ofrendante. Y dice que era tomado por expiación. Ya le expliqué qué quiere decir expiación. La apuntaron, ¿verdad que sí? Ok. Perdón. También dice que era una muerte sustitutiva. Hebreo capítulo 9. Versículo 14. Vamos al libro de los Hebreos. ¿Por qué tiene tanta relación Hebreo con los 5 libros de la ley? Porque especialmente fue escrita para los hebreos. Amén, hermano. Hebreo capítulo 9, versículo 14 dice así. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cuando dice aquí, se ofreció a sí mismo, voluntariamente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 2. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 2, para que sigamos desarrollando este precioso estudio. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor grato. El olor fragante es lo mismo olor grato. ¿Estás viendo, hermano? Se ofreció por nosotros como olor fragante. Amén. Yo le he dicho a usted, hermano, en el mundo espiritual, nosotros cuando lleguemos al estudio de la ofrenda del pecado, te voy a indicar cómo Dios ve el pecado a través de la Escritura. Cómo Dios lo ve. Cómo se observa el pecador delante de Dios. Delante de Dios el pecador no tiene mérito humano, jamás, nunca. Por eso era la necesidad de un sustituto, que es lo que estamos viendo en este estudio de los sacrificios y la ofrenda de Cristo. Amén. Gloria a Dios.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Primera de Pedro 3, 18. Los que están tomando nota ahí para que lleguen a su casa y empiecen a estudiar este tema. 3:18 dice la palabra. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por lo injusto. Ahí vemos otra vez expresiones sustitutivas. Amén, hermanos. Esas expresiones sustitutivas es las que Cristo ha realizado con nosotros. A usted, ni a mí, ni a todos los que estamos en Cristo. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, espada, cuchillo, muerte. Ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada. No hay cosa creada aquí que te pueda separar del amor de Dios. Ni aún el mismo Satanás con toda su artimaña. Nos puede ganar una batalla, no te lo niego. Pero jamás nos va a ganar la guerra, porque la guerra ha sido ya ganada por medio de Jesucristo. Porque somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y este es el cuidado que a veces, por eso Pablo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente. Hermano, cito esa palabra. Que anda como león rugiente buscando. ¿Usted cree que Satanás está en un solo punto? No. Buscando. Amén. ¿A quién devorar? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Eso es lo que dice. Ahora bien, entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, el versículo 5. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Agarraban la sangre y alrededor del tabernáculo, alrededor del altar del holocausto echaban esa sangre. ¿Qué es lo que Cristo hizo cuando derramó su sangre? No cayó al pie de la cruz. Ese altar del holocausto representaba la cruz de Cristo. La ofrenda del holocausto representaba a Cristo que fue clavado en ese altar. Amén, hermano. Él era la ofrenda por el pecado del holocausto. Gloria a Dios. Dice, estando el hombre pecador, estando totalmente desprovisto de todos los méritos ante Dios para poderse acercar a Dios, nuestro Señor Jesucristo interpuso sus propios méritos a favor de los pecadores. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 22 y Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. Hablan de lo mismo en cuanto al pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor allí. Dice, ¿qué pues? Pregunta Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que si los israelitas eran mejores que nosotros los gentiles. Amén. En ninguna manera, responde. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Casi igual a eso. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mira lo que dice ahí la palabra.
Gloria al Señor. 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. No había ningún medio que el hombre pudiese acercarse a Dios. Estaba desprovisto, estaba desnudo, en otras palabras. Amén, hermanos. En el libro de Apocalipsis sale el Señor hablándole a la iglesia de Filadelfia y le dice: tú que dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, yo te recomiendo que compre yemos para que vean tu desnudez, porque ellos creían que eran salvos. Hay congregaciones llenas, hermano, ¿y usted cree que todos los que están allí son salvos? No. Si no has nacido de nuevo, si no has tenido un arrepentimiento genuino, jamás va a estar escrito en el libro de la vida. Nunca. Amigos hermanos, gloria a Dios. Entonces, como estamos desprovistos, Cristo interpuso todos los méritos a nuestro favor. Romanos 5, allí mismo, el libro de los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 14 al 19. Romanos capítulo 5, versículo 14 al 19. Dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como las transgresiones, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno, solo Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí están todos los méritos de Cristo. ¿Ven, hermanos? Todos los méritos de Cristo fueron aplicados al creyente. Usted ve los contrastes entre el primer Adán y el segundo Adán, ¿verdad? Por el primer Adán vino el pecado, vino la maldición, vino la transgresión, vino la enfermedad y todo lo que se ve en este mundo que está bajo maldición. ¿Cuántos creen eso? Pero por la obediencia de uno vino la vida, vino la justificación, vino la santificación, vino la redención. Hermano, ¿y cuántas más cosas te puedo decir en Cristo Jesús? Amén. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Ahora, déjame explicarte. El versículo 14, en este versículo dice algo importante, que te lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Habla de esta manera. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En el libro de Génesis, escuche bien, el libro de Génesis tiene 50 capítulos. En esos 50 capítulos se encuentran 1443 versículos. Y en esos 1443 versículos solo hay dos ofrendas. Dos. Pero no ofrenda por el pecado, sino ofrenda de acción de gracia. Que es la ofrenda de Abel, que llevó el cordero. Amén, hermano. Y la ofrenda de Noé cuando salió del arca. Y levantó de la tierra un altar. ¿Sabe qué simboliza esa figura de levantar de la tierra un altar? Simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, versículo 19, Jesucristo dijo:
destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Levantarlo de la tierra, del polvo de la tierra, ¿sí o no? Eso simbolizaba, hermano, yo te impartí aquí los tipos de la resurrección de Cristo. Hermano, es por eso importante. ¿Quiere usted retener? Escriba, llegue a la casa y el momento que está, empiece a escudriñarlo, para que el Espíritu Santo te dé y acumule toda esa palabra en tu ser, en tu espíritu. Porque es nuestro espíritu que se llena de la palabra. Mi alma está sujeta, hermano, a la condición en la cual yo tengo que servir a Dios. Amén. Yo le traje un estudio aquí, el hombre integral, cómo está formado físicamente, y tiene 2 seres incorpóreos que son el espíritu y el alma. No sé si usted se acordará de ese estudio que se lo traje. Gloria a Dios. Entonces, en el libro de Génesis, por eso dice que el versículo 4, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque antes de la ley que se pone en el capítulo 19, ahí comienza la ordenanza de un sacrificio por el pecado. Amén. Y entonces la muerte ya no podía reinar abiertamente sobre eso. ¿Por qué? Porque ya había un medio de detener la muerte a los pecadores, que era tapar el pecado con la sangre de los sacrificios. Amén. No lo quitaba, pero lo tapaba. Y cuando hacía ese sacrificio, la muerte, por eso, como no había ley, donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿sí o no? Pero una vez que vino la ley, fueron 2 cosas importantes. La muerte se detuvo porque había un medio por el cual se ofrecía ofrenda por el pecado, que fue constituido bajo la ley del pacto mosaico. Amén. Y esta ley, al mismo tiempo que detenía la ley, te condenaba. Por eso dice que Dios lo encerró todo bajo pecado. La Escritura, cuando dice la Escritura, lo encerró todo bajo pecado. Efesios 3:22, es la ley, se refiere a la ley y no a toda la Escritura. Amén. ¿Entendiste ahora? Gloria al Señor. Pero el don, dice el 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Yo no te voy a seguir leyendo todo porque yo quiero terminar esto el próximo domingo. Mira, apenas vamos al primer sacrificio. Tenemos ya 30 y pico de minutos, casi 40 minutos. Gloria a Dios. Sí, te recomiendo que lo sigas leyendo. Amén, hermanos. La ofrenda de olor grato. Esta ofrenda se conoce como oblación. Vayamos nuevamente al libro de Levítico, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Capítulo 2, versículo de 1 al 5. Ofrenda de olor grato, la oblación. Levítico 2, del 1 al 5. Leemos. Ahí. Hermano, ¿quieres participar de este estudio? Leámoslo. Yo te leo el 1 y usted me lee el 2. ¿Le parece, hermano? Amén. Ok. Levítico capítulo 2, versículo 1 al 5. Cuando alguna persona ofreciere oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Amén. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de su hijo. Es cosa santísima la ofrenda que se queman para el Señor. Cuando ofreceres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite
El 5 y el último. Mas si ofreciere ofrenda, del sartén será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite. Esta ofrenda de oblación se conoce también como ofrenda de vegetales. Escuche, de estas 5 ofrendas, en 4 ofrendas hay derramamiento de sangre. En esta ofrenda no hay derramamiento de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué no hay derramamiento de sangre si es una ofrenda? Amén, hermano. Te lo digo. Esta ofrenda de olor grato de vegetales se tipificaba la vida terrenal de Cristo antes de su muerte. Porque una vez que Él llega a la cruz ya no deja de ser ofrenda de olor grato. Ya ofrenda por el pecado, ya ofrenda por la culpa del pecado. Y eso ya no es de olor grato, sino que era una ofrenda de olor no grato. O sea, a Dios no le parecía eso. ¿Me entendiste, hermano? Entonces, esta ofrenda simboliza, hermano, la humanidad de Cristo en su ministerio terrenal, complaciendo y satisfaciendo todo lo que Dios le había demandado a este ser llamado Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Es difícil, sin el poder del Espíritu Santo, hermano amado, que nosotros podamos perseverar en este camino. ¿Por qué Israel no pudo perseverar? Yo la otra vez le dije los contrastes entre Israel y la iglesia. Porque Israel no tiene los privilegios que tiene la iglesia. Amén, hermanos. Somos algo, hermano. Por eso dice Pablo, tampoco escribo para que no ensoberbezcáis. O sea, para que no sea orgulloso. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Porque por causa de vosotros se hizo enemigo de Israel. Para que el gentil entrara y se cumpliese la profecía dada a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que esta ofrenda de oblación, de olor grato, los sacrificios agradables eran de olor grato. Reciben este nombre porque son tipos del Señor Jesucristo en sus perfecciones. Hebreo capítulo 2, versículos 9 y 10. Hebreo 2, versículos 9 y 10. Mira lo que dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Perfeccionarse por medio de las aflicciones. La aflicción no solamente estar triste por algo. La aflicción es, hermano, una palabra generalizada en todos los aspectos de la vida. Amén. La enfermedad, la economía, el desacuerdo, hermano, las disensiones, todas estas cosas afligen tu alma. ¿Cuántos creen eso? El hermano pastor está invitando para el próximo domingo una reunión y es importante esa reunión desde el punto de vista que él lo ve. Yo no lo veo, usted no lo ve. Desde el punto de vista que él lo ve, que se le ha manifestado a él. Amén, hermanos. Para que podamos quitar esa piedrecita de tropiezo que nos puede tumbar esta congregación. Amén, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo, traigan su idea, aporten su idea. El hermano pastor, él tomará la última palabra la tiene él y las decisiones la tiene él. ¿Sí, hermano? Usted aporte. Él verá lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Amén, hermanos. Entonces, aquí miramos nosotros. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionado en todos los aspectos, hermano.
Cristo nace en un, escuche, Cristo nace en un hogar pobre, pobre. Los sacrificios de los palomitas, de los palominos, se relacionaban con aquel judío, con aquel israelita que no podía comprar un cordero y que lo más que tenía para comprar esas palomitas o palominos o aves eran los más pobrecitos. Y allí nació Cristo. Nació en un pesebre donde ¿sabe lo que es un pesebre, hermano? Un cajoncito donde se le echa el zacate y la sal y todas las cosas para que el ganado llegue a comer. Allí nació nuestro Señor Jesucristo. Allí nace nuestro Salvador y Redentor. Por eso dice la Escritura que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ay, me disculpan, hermano. Estoy tan agradecido del Señor que mi expresión hacia Él es con lágrimas. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Ahí mismo en Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para los que le obedecen. Amén, hermanos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto es lo que estamos viendo, la ofrenda de la oblación, su vida terrenal perfecta. Amén, hermano. Esa vida terrenal perfecta que Cristo hizo. Todo, por eso leímos en Romanos, que por la desobediencia de uno vino la maldición y el pecado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Pero por la obediencia de uno vino la justificación de vida a todos los que hemos creído. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Espero que estés asimilando esto. ¿Sabe, hermano? Para la gloria del Señor. Estas cosas, estos tipos de enseñanza, son pocas, quizás contadas o quizás no hay iglesias que estén enseñando esto. Aquí lo que están enseñando es la teología de la prosperidad. La teología del pacto. Ven y haz pacto con el Señor y da esto y da lo otro. Amén, hermano. Y si no da diezmo está bajo maldición. Y si no da las primicias no te va a venir más bendición. No. Todo eso ya es cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Nada hay que añadir a esto. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Usted puede estar en Cristo, pero si no obedece, ¿de qué le sirve? Amén, hermanos. La obediencia es cumplir la palabra de Dios. Amén. No somos perfectos. Yo sé bien que por este cuerpo físico hay las imperfecciones, deseos pecaminosos, todo aquello que nos lleva a ofender a Dios. ¿Sí o no? Pero es por eso que nosotros necesitamos un intercesor perfeccionado con todas, hermanos, las perfecciones que el Padre demandaba de los hombres, que solo Cristo lo pudo hacer. Y Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nuestras debilidades, por nuestros pecados. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 26, hay un versículo poderoso ahí, que dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Hemos de orar como conviene? No lo sabemos. O sea, hay momentos en tribulación de que usted no sabe ni cómo orar, ni cómo pedir. Pero el Espíritu Santo viene y te toma y empieza Él dentro de ti a interceder delante del Padre por ti.
y por mí. Y nuestras debilidades, nuestras necesidades. Amén. Así que tenemos un intercesor con nosotros, lo que se llama paracleto. Amén, hermano. Paracleto. ¿Qué es un paracleto? En términos hebreos, alguien con que te apoyas. Algo donde echas tu debilidad y ahí te apoya. Eso quiere decir paracleto. Refiriéndose al Espíritu Santo. Amén. Y esa relación de Dios con el hombre tiene que ser constante, constante. Para que puedas llegar al conocimiento no pleno de Cristo, como dijo el hermano pastor. Hay misterio aquí que todavía no lo sabemos. Pablo habla de esta manera, dice de esta manera Pablo. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Dice, hoy conozco, conozco en parte. ¿Cómo dice Pablo? En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceré como fui conocido. Porque en parte conocemos la palabra. Hay tanto misterio, hermano. Yo sé bien que hay hombres excelentes, maestros en teología, maravillosos en cuanto a la Escritura. Gloria a Dios. Sigamos. La torta de harina simbolizaba el cuerpo o la humanidad de Cristo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, que fue el que engendró el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Mateo capítulo 1, versículo 20. Capítulo 20, versículo 1, capítulo 1, versículo 20 y 21. Mateo, capítulo 1, versículo 20 y 21. Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21. Mira lo que dice ahí la palabra. Dice, y pensando él, José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén, hermano. Bautizado por el Espíritu Santo también. Por eso es que él, en esta fiesta, en esta ofrenda de oblación, se ofrecía la torta sin levadura, que la levadura, la otra vez yo le dije a ustedes lo que simboliza la levadura. La levadura simboliza pecado, malicia, viejo hombre, falsa doctrina, falsa enseñanza, falso maestro. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, ¿será porque no trajimos pan? ¿Verdad que sí? Y Jesús le dice, ¿por qué pensáis eso? Y le recuerda cuántas canastas recogieron y le recuerda todos los milagros que había hecho. Lo dije por lo de la doctrina de los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Amén. Por la doctrina de los fariseos. Por eso le digo, guardado de la levadura de los fariseos. Hay que guardarse de la levadura de esa falsa enseñanza. Amén, hermanos. Esa falsa enseñanza que te traen, que te ponen carga. Como le dijo Pablo a Pedro en Antioquía cuando lo confrontó. Porque Pedro andaba predicando un evangelio combinado con el judaísmo. Amén. Y le dice Pedro, ¿por qué tú siendo judío vives como los gentiles? Y ahora, ¿por qué obliga a los gentiles a circuncidarse y a guardar la ley? Poniendo carga sobre los gentiles que ni nosotros, ni nuestros padres pudieron llevar. Es que nadie podía llevar la ley. Por eso Cristo tuvo que venir para dar cumplimiento a todas esas cosas. 613 mandamientos, Cristo lo cumplió. Y Adán no pudo cumplir uno. Uno no lo pudo cumplir. ¿Te das cuenta de los méritos de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice, por lo tanto Dios le dio un nombre, lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, nombre del Salvador, nombre de hombre, amén.
Se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Aún en el infierno, los demonios doblan sus rodillas. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos. El Señor Jesucristo, el incienso, símbolo de la oración e intercesora de nuestro Señor Jesucristo. En el estudio que vamos a tener del tabernáculo, el simbolismo del tabernáculo, hay un altar de incensario. De ahí se tomaban las brasas. El sacerdote agarraba el incienso, lo echaba en el incensario de oro y tomaba brasa del altar y empezaba en el incensario a orar. Ese incensario, el altar del incienso, simbolizaba las oraciones de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Solo te voy a dar un adelantito aquí. Mira, dice aquí: el incienso, símbolo de la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Aleluya, Padre amado. Voy completito con el segundo nada más. Romanos capítulo 8, versículo 34. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios allí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Intercesores, el incienso. Amén, hermanos. Por eso la torta iba, la torta de harina de la humanidad de Cristo. El aceite que se le untaba, símbolo del Espíritu Santo. El incienso, símbolo de las oraciones de Cristo. Amén. Y te lo voy a probar que también no solamente simboliza la oración de Cristo, sino las oraciones de todos los santos. Vamos allí mismo a... Dice aquí, también representa las oraciones de todos los santos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Gloria a Dios. 5, 8, mira lo que dice ahí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Está dando cuenta? Cuando usted está orando, Dios se lo toma como un incienso agradable. Amén, hermanos. Ahí mismo, Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Mira lo que dice. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sus oraciones, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, escuche bien. El Señor, ya con esto termino. Ya con esto termino, gracias al Señor. Pudimos ver 2 ofrendas nada más. El Señor Jesucristo, además de que es nuestro intercesor, orando por nosotros, nuestras oraciones, porque cuando dijo Jesús, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, le será dado. En el nombre de Jesús, cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted une sus oraciones a la oración de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Porque Él es el que me representa delante del Padre. ¿Cuántos creen eso? Él te representa a ti, Él representa a la iglesia delante del Padre. ¿Sí o no? Y Él intercede por nosotros, por nuestras debilidades y pecados. Amén. Entonces, cuando usted ora en el nombre de Jesús, une sus oraciones a la oración de Cristo. Y entonces se hace efectiva la oración y la respuesta. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Te leo nuevamente el versículo
Bueno, ahí nos mantenemos. Le invito a que incline su rostro y demos gracias al Señor. Amado Dios y Padre Santo Celestial, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, he expuesto tu palabra, Señor, de acuerdo a tu propósito divino, Padre eterno. Señor, sin añadirle ni quitarle, Padre amado, conforme a todo lo que usted ha establecido a través de su palabra, así he hablado a este pueblo, a esta congregación, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, mi Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Te doy honra y gloria, Señor, por todo lo maravilloso que eres con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a su nombre.